Cuando hablamos de internacionalización en el Reino Unido, normalmente hablamos de universidades, internacionalización de universidades. En el caso de colegios, de centros educativos, de centros escolares, se llama internacionalización a los centros escolares que están fuera de sus fronteras. Esos son los colegios británicos internacionales, que son muchísimos, más de 1000 centros escolares. La cuestión es, ¿por qué estos centros? ¿Por qué es la educación británica uno de los pocos gobiernos que no se ha molestado en tener colegios británicos pertenecientes al gobierno fuera de sus fronteras? Tenemos colegios franceses, colegios alemanes, colegios españoles, pero no hay colegios británicos que pertenezcan al gobierno británico. Y, sin embargo, hay más de 1000 colegios británicos distribuidos por distintas partes del mundo, prácticamente en cada rincón de la Tierra. Prácticamente no hay un país donde no haya un colegio británico. ¿Cuál es la razón? No es mi área el colegios, sino universidades. Sin embargo, he estado preguntando a expertos, trabajando mucho esta presentación, y creo que las razones son precisamente la falta de intervención del gobierno británico. La capacidad que le da a los colegios de tener la libertad de decidir cómo van a implementar sus programas educativos e incluso su currículum. Los colegios británicos en el Reino Unido, los que están allí, también están empezando a hablar y a trabajar la internacionalización. Y llevan muchos años los colegios privados. Pero la razón principal es, como aquí, es reclutar, es conseguir alumnado. Y el detonante, el empuje, viene por los padres. Son los padres los que les piden a los colegios privados británicos que se hagan internacionales. Y lo piden por una sola razón, porque están convencidos de que el mundo es global y de que sus hijos, cuando terminen sus estudios, van a tener que defenderse no en el Reino Unido, van a tener que defenderse en un mundo global. Sin embargo, a diferencia de España, la preocupación principal de los padres no es los idiomas, porque obviamente ellos hablan el esperanto del hoy, y tampoco es la movilidad en edad temprana, porque la sociedad británica normalmente hace que los chicos, cuando terminan el colegio, o hagan un gap year o durante sus estudios universitarios pasen un año fuera. ¿Pero qué entienden ellos por un colegio internacional? Un colegio internacional es aquel que a sus hijos les da acceso a universidades de cualquier parte del mundo. Un colegio en el que el currículum que se trabaja, en el currículum que están trabajando en clase, les permite entender aspectos multiculturales, culturas distintas, y les permite relacionar unos temas con otros. Y además buscan un colegio donde el profesorado no sea 100% británico, donde el alumnado no sea 100% británico. Pero también es importante, buscan que mantenga el concepto de Britishness. Para ellos es importante no perder su identidad. No buscan normalmente un colegio 100% internacional, buscan un colegio británico con un marcado carácter internacional. Antes de empezar a entender el porqué de estos 1000 colegios británicos por el mundo, lo que quería es plantear cuál es el modelo educativo británico y por qué quizá la no intervención del gobierno es lo que les ha dado esta ventaja competitiva con respecto a otros países más intervencionistas. Hay 4 aspectos que tienen que cumplir los colegios británicos, y ni siquiera los 4, algunos se los pueden incluso saltar. El National Curriculum, pero es un currículum muy libre. Véase, a partir de los 14, 15, 16, 17 y 18 años, solamente se obliga inglés y matemáticas. El resto, hay 34, 36 asignaturas que forman el National Curriculum, y el centro puede decidir cuáles imparte y cuáles no. Normalmente pongamos 18, y los alumnos pueden decidir cuáles de esas 18 van a estudiar, que hasta los 16 serán 5, 6, 7, y en el bachillerato serán 3, 4, máximo 5. La tutorización. El gobierno no marca en absoluto la metodología que deben utilizar los colegios.
Sin embargo, prácticamente la totalidad de los colegios privados británicos utilizan una metodología tutorizada, en la cual el alumno es una parte del aprendizaje. Personalmente opino que la razón de esto es que el tutor no es el que evalúa al alumno. El tutor le acompaña, le ayuda, es un aliado. Y el examen lo pone el gobierno. Entonces el niño, el joven, no ve al profesor como esa persona, que se ha hablado antes, que es juez, que es quien me está fastidiando, por decirlo así. Es quien me está obligando a aprender tal o cual materia y después decide si yo me la sé o no me la sé. Los exámenes se hacen a los 16 y a los 18 años y son exámenes oficiales y son exactamente el mismo examen, esté el colegio en España, en Singapur o en el Reino Unido. Pero también es importante decir que el examen y el currículum no lo elabora el gobierno, lo elaboran empresas especializadas que son muy competitivas las unas con las otras y que están muy interesadas en que el currículum sea de interés de los padres, porque lo venden a los colegios. Esto significa que el currículum en sí, las materias, están tremendamente globalizadas y actualizadas prácticamente anualmente, cosa que no pasa en el resto de países donde el gobierno tiene una intervención muchísimo más clara en la elaboración curricular. Y por último, un aspecto que creo que es vital son las inspecciones. El sistema de inspección de los colegios públicos privados dentro del Reino Unido y fuera del Reino Unido está pensado para ayudar al colegio a mejorar. Obviamente todos los colegios tienen que cumplir unos estándares, pero el inspector se acerca al colegio y evalúa a un profesor en la clase, evalúa la forma que tienen de dar feedback a los alumnos, evalúa la participación del alumnado, evalúa cómo se trabajan en las zonas comunes. Esta evaluación, que dura 2 o 3 días por un par de personas, se hace cada 2, 3, 4, 5 años, dependiendo del resultado, y es importantísima, porque gracias a la evaluación el colegio cambia de estatus, pasa de ser un perfil de colegio con una gestión más o menos tutorizada por parte de la administración pública a ser completamente libre. En el Reino Unido, como en España, hay colegios privados y colegios públicos. Los privados son muy pocos, aproximadamente el 7%. El resto son colegios públicos y dentro de estos colegios públicos están los communities, foundations, grammar, academies. Las academies son actualmente más del 60% de los colegios británicos y son colegios financiados públicamente, bajo los ayuntamientos, gestionados privadamente. Estos colegios son gratuitos para el alumno, pero el director, el profesorado, no es funcionario público, es personal, ha sido contratado por un director y toda la gestión del colegio, de principio a fin, es privada. Dependiendo de sus resultados, mantendrá esa capacidad o quitarán al director y pondrán a otro. Y digo así, quitarán al director y pondrán a otro, porque se entiende que un centro funciona dependiendo de su liderazgo. La carrera educativa en el Reino Unido es importante, está valorada y existe. Un profesor aspira a llegar a ser directivo o a tener una función de dirección media en un colegio. Y eso dependerá, su éxito profesional y económico, dependerá del éxito profesional y económico y de los resultados del centro escolar en el que esté. Entonces, ¿qué ocurre con los international schools? Voy a mirarla ahora. Se llaman international schools a los colegios que se han establecido fuera del Reino Unido. ¿Y por qué? ¿Por qué empezaron tantos colegios internacionales fuera del Reino Unido? Principalmente porque la diáspora, los padres británicos, estaban en otras partes del mundo y tenían en su propio país la facilidad de juntarse, crear una comunidad y crear un colegio por la falta de intervención del propio gobierno británico en los colegios. Eso mismo empezaron a hacer en otras partes del mundo, en los años 50, 60, principios de los 70. No fue hasta finales de la década de los 90 que empezaron el sistema de inspección de colegios. Y es en este momento cuando los colegios privados
británicos en el Reino Unido, los de gran nombre, St. Michael's, Buxwood, Eton, empiezan a pensar que hay un mercado fuerte, puesto que hay casi 1000 colegios británicos fuera del Reino Unido, y empiezan a establecerse fuera de sus fronteras. Se trata ya de centros claramente internacionales, con un clarísimo liderazgo, con un profesorado muy internacional, mayoritariamente británico, pero con un perfil no británico, gente que ha vivido por lo menos en 3 o 4 países, con un alumnado donde el 60%, 70% del alumnado es local y el resto es chicos de padres con carácter internacional o británico. Tienen todos los condicionantes de lo que llamaríamos un colegio internacional. Ese sería, dentro de la población británica, lo que entienden por un International British School. ¿Por qué son fuertes? ¿Y por qué pueden marcar un amplísimo nivel de internacionalización? Porque tienen un profesorado muy variado y con una capacidad internacional y experiencia internacional enorme, porque están basados en el liderazgo, en una persona que lleva consigo al colegio, y porque tienen un alumnado también variado y diverso. Todos los colegios del Reino Unido o fuera de él, este perfil de colegio internacional son muy parecidos. Son colegios privados, son colegios más o menos caros. En España, por dar un dato concreto, dentro de nuestro país hay 102 colegios británicos y los hay pequeñitos, que vienen a costar 300, 400 euros al mes, y los hay carísimos, como puede ser el propio British Council o King's College, que viene a costar unos 1000 euros al mes, y muy grandes ambos. En cualquier caso, tanto los unos como los otros enseñan el mismo currículum, preparan a los niños de forma muy similar. El objetivo de estos colegios y la razón por la que se llaman a sí mismos internacionales es porque una vez que los niños han terminado sus estudios, han hecho los A-Levels, que es el sistema británico, pero están preparados para acceder a universidades españolas, británicas, francesas, estadounidenses o de cualquier parte del mundo. Y los colegios, esa es la principal demanda de los padres. Y los colegios se preocupan seriamente de que exista la figura del orientador, sobre todo en los cursos de secundaria. Este orientador ayuda a los niños durante su trayectoria a ir eligiendo materias, porque hemos dicho que hay 34 de las que solo eligen 5, 6, 7 y en último extremo 3 o 4. Ayudan a estos jóvenes a orientar sus capacidades hacia lo que les gusta y hacia lo que se les da mejor. Y por otro lado, llegado el momento, ayudan a estos mismos chicos a elegir una universidad fuera o dentro de sus fronteras. Y preparan al centro, si quiere ir a Estados Unidos y hace falta tal o cual examen, se ocupan de que el centro ofrezca la preparación para el examen. Si necesitan preparar, en el caso de la Universidad Británica, un personal statement, se ocupan de ayudar a los chicos a elaborar su personal statement. Si en una universidad francesa, es decir, es absolutamente importante la figura del orientador hacia el futuro. Se establecieron asociaciones muy fuertes que empujaron al gobierno británico a incluir a los colegios internacionales dentro del registro oficial de colegios británicos. Así pues, un colegio que esté en España o en Singapur recibe la misma inspección que recibe un colegio británico en el Reino Unido. Esta inspección les capacita, les da un resultado que se hace público y les da un número de registro que aparece en el registro de centros británicos del gobierno británico. ¿Cuáles serían entonces las características de un colegio británico internacional? Un fuerte liderazgo, una figura importante de orientadores internacionales, la capacidad de adaptar el currículum y ofrecer una oferta amplia de asignaturas para que los niños puedan decidir cuál es el área que mejor les compete y donde pueden ser más fuertes en su futuro. Una educación
ampliamente tutorizada, suelen ser grupos pequeños donde el profesor ejerce de acompañante tutor más que de clase magistral. Un fuerte componente de marketing, esto es muy importante. Su marketing es importante porque necesitan reclutar alumnos de diverso origen. Se gastan mucho dinero en conseguir 3 alumnos españoles, 2 franceses, 1 alemán, 3 chinos, para que el total del alumnado incluya 30-40% de alumnado internacional. Un profesorado con un marcado carácter internacional, no digo de origen, pero sí de actitud y de experiencia. Y, por supuesto, unos magníficos resultados académicos. Son colegios caros, son colegios por elección de los padres y solamente si tienen buenos resultados académicos pueden competir con el resto de los colegios de los que hemos hablado antes, Academies, Foundation, Community, que son de gestión privada, pero de financiación pública. Así pues, yo diría que el éxito, la razón del éxito de la internacionalización de los colegios privados británicos es precisamente la no intervención del gobierno británico, que se limita prácticamente a ofrecer los exámenes a final de ciclo y las inspecciones, monitorizar las inspecciones y los resultados, ligando la financiación al resultado de la inspección. Sin más, muchísimas gracias por su atención y solo quería darles una pauta. Existe un programa que se llama Connecting Classrooms, que si quieren participar, se trata de un programa para conectar colegios británicos con cualquier colegio del mundo. Es una forma estupenda de conectar con colegios en la India o no británicos, colegios de cualquier parte del mundo, no necesariamente colegios británicos. Y es una buena forma de empezar a contactar con colegios de cualquier lugar sin tener que gastar nada porque es completamente gratuita. Muchísimas gracias.